dos, tres. Buenos días a todos. Estamos a 3 de marzo, ya empieza el mes de la primavera. Cambia todo el asunto, adentro y afuera. Tenemos el día de hoy con nosotros a la única e inigualable Laura Mesa, quien nos va a hablar de su experiencia de este entendimiento en tanto que un llamado al amor. Y lo que nos dice Laura es, tras notar los efectos del entendimiento de la mente en mi propia vida y los resultados que cada instante genera en mí, experiencia y gran propósito, me dedico a servir con mucho amor, compartiendo en conversaciones y talleres lo que he comprobado y me hace sentido hasta hoy, con un gran entusiasmo de seguir yendo cada vez más al interior real de mi ser. Se trata de que cada uno note las jugadas de su pensamiento y disfrute el placer y la libertad con la que puede vivir al notarlo. En esta oportunidad quiero mostrar lo que he visto tras aplicar un llamado al amor. Bienvenida, Laura. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Marina. Gracias a todos por acompañarme en este espacio, que espero que disfrutemos bastante en esta mañana. Hace unos años vengo sintiendo que aparte de los sentidos a los que tanto valor desde la humanidad le hemos dado, la vista, el oído, el olfato, el tacto, todos nuestros sentidos, el gusto que me gusta tanto, que disfruto tanto. Vamos, como digamos, experimentando desde la forma de una hermosa manera, pero que de alguna manera también nos va nublando unos sentidos que he empezado a despertar como mucho más allá del cuerpo, como mucho más allá de la forma, que están más no en el hacer, como cuando yo quiero probar algo y entonces me lo llevo a la boca y lo degusto y lo siento, sino más desde el sentir, más desde el notar, más desde el experimentar, como de una manera que a veces se vuelve casi que inexplicable, como desde esos sentidos del alma, diría yo. Y entonces como que empieza un ir y venir, digamos, desde los límites y la libertad, desde lo que sueño o alcanzo a percibir desde el pasado o de lo que empiezo a visionar del futuro o lo que vivo en el presente, desde los sentidos del cuerpo y esos sentidos que les hablo pues como del alma, desde envolverme como en los personajes que cada uno de los roles me trae, o volver a darme cuenta que soy el actor que está casi que jugando o interactuando en cada uno de esos roles. Y, y esto me permite como notar que, digamos, cada vez que yo estoy como jugando en uno de esos personajes, estoy, digamos, como que haciendo unos juicios y obrando desde ese personaje y no desde esa esencia del ser, ¿cierto? Y es la manera que uno empieza a notar cuando empieza a relacionarse, digamos, de una manera diferente, posiblemente cuando les estoy hablando aquí a cuando me dirijo a mi marido, o posiblemente cuando les estoy hablando aquí y me siento en una sesión de coaching, o posiblemente cuando voy manejando y voy cantando y entonces me voy desempeñando, digamos, como de una manera distinta. Y a veces me sumerjo tanto, digamos, como en el personaje del momento, ¿cierto?
que me voy olvidando como de ese propósito y de ese llamado al amor permanente, ¿cierto? Porque si bien es cierto que algunas veces genera en mí unas sensaciones espectaculares, en otras no son tan espectaculares. Y mientras estoy envuelta en el personaje, la sensación y la percepción que yo voy sintiendo de esto posiblemente no es tan agradable para mí. Pero ese blindaje que yo voy construyendo o ese personaje del que yo me voy vistiendo, he ido descubriendo con el tiempo que también es un llamado al amor. Porque entonces como que me visto de él y me permite ver otras cosas de mí que sin ponerme ese vestido no podría ver. Entonces como que he empezado a sentir como un juego donde entro y salgo del personaje, pero como que me veo y me veo sumergida en él o disfrazada de él y lo empiezo a notar y empiezo a sentir unas cosas completamente distintas en mí, donde empiezo a veces a conectar profundamente con ese personaje y con el propósito de ese personaje, o donde me doy cuenta que simplemente estoy jugando un papel por un rol que me he creído, bien sea cultural o de una posición como mamá o como hermana o como hija o como esposa o cualquiera de ellas, y como que digo, no es necesario, pues, y entonces me desmonto, me quedo montada como en ese personaje. Sin embargo, a veces es tan fuerte ese personaje que trato de verlo y no lo veo, ¿cierto? Porque entonces estoy tan bien disfrazada que me creo el disfraz, me creo el rol que estoy jugando y creo que el estar jugando ese rol está encasillado en una cantidad de cosas de las cuales no me puedo salir. Pero cuando sigo mirando y mirando y mirando detenidamente y me doy cuenta que sí hay forma de salirme de ese personaje que estoy creando, definitivamente el disfrute es completamente distinto. La libertad en la que puedo seguir abordando y ahondando en cada uno de esos roles es completamente distinto. Entonces, siento que a veces esos personajes son también como ese llamadito que nos hace la vida, invitarnos a notar la conciencia que somos y la posibilidad de estar permanentemente conscientes de ella, que es la que de verdad nos permite como estar obrando en total libertad en cada momento. Eh, al principio para mí no fue muy fácil empezarlo a notar. O sea, fue una cosa muy compleja y que yo creo que me tardó años el darme cuenta. Y no quiere decir que en este momento sea consciente en todo momento y presente en todo momento, pues ojalá fuera. Pero pues obviamente no lo logro aún. Pero ese entrar y salir o ser consciente y perderme es cada vez mucho más frecuente en mí, ¿cierto? Muchas veces pasaba días, semanas, meses en que no alcanzaba a ser consciente de nada, de nada. Y ahora es ocasional un día en el que no logre ser consciente de algo. O sea, por lo general, cada día me trae una sorpresa, me trae una revelación, me trae un darme cuenta. Eh, yo lo veo como más o menos como si fuera un radio. ¿Se acuerdan cuando sintonizábamos antes la emisora así en el radio? Y entonces buscábamos en el dial la emisora que queríamos sintonizar y sintonizábamos en ella y, y nos parecía una muy agradable y de pronto ponían una canción que no nos gustaba y la movíamos para la otra emisora y entonces sintonizábamos con la otra y sintonizábamos con la otra y es como ese mismo juego de estar sintonizando y sintonizando, pero desde una lectura como digamos ahora distinta, porque ahora es como, digamos como que muy atenta o alerta como a la sintonía de mi cuerpo, como a
a las señales que me pone la vida como en todo instante. Señales que digamos como que he empezado a notar en cosas muy interiores, pero también en cosas de la forma. Em, por ejemplo, yo no hago nada para que la digestión se dé en mí, ¿cierto? Como no hago nada para que el pensamiento se dé en mí, simplemente eso sucede en mí, pero sí he empezado a notar, por ejemplo, que yo soy capaz de empezar a ser consciente de mi digestión y sentir que me cae bien y que me cae mal. Y lo mismo, digamos, con mis pensamientos. También empiezo a ser cada vez más consciente qué pensamientos generan unas sensaciones en mí y qué pensamientos generan otras sensaciones en mí. Porque esas sensaciones sí o sí son la experiencia de vida que yo estoy teniendo ante cada una de esas situaciones. Les contaba a algunas personas esta semana que me pasó la semana pasada, estaba dando una charla ante 140 personas. Muy linda, yo estaba entregada apasionadamente a mi charla y me habían pasado un documento de la empresa que querían que yo lo conociera para que el lenguaje fuera muy coherente con la filosofía de la empresa. Y yo pues me desollé mi charla, o sea, me la planeé, la organicé, les monté videos muy coherentes como con la filosofía de la empresa. Y llegué al lugar y proyectaban en una pared mucho más oscura que esta, como un gris cafecito, o sea que no se veía nada. Entonces los videos no me iban a funcionar. Gente muy joven, la mayoría, la gran mayoría, yo diría que el 80% no tenía 30 años. Y un gerente haciendo mala cara, sentado en primera fila, cruzado de brazos y cruzado de piernas. Desde el instante en que yo empecé a hablar. Yo empecé a hacer los ejercicios y él cuando yo ponía un ejercicio, él se paraba y se salía, se retiraba del espacio. Y más o menos a la mitad de la charla, yo los puse a hacer un ejercicio en grupos y empecé a caminar entre los grupos para ver si habían entendido claramente de qué se trataba el ejercicio y si no, cómo darles un poquito más de claridad. Y el gerente se fue a un extremo del coliseo en el que estábamos. Y una persona que había ido conmigo fue y le preguntó, ¿te está gustando la charla? Y él le dijo, no, no he entendido nada. Y empezó esa conversación en mí. ¿Será que no estoy siendo clara? ¿Será que me estoy yendo tan profundo que ya estoy haciendo que la gente que no conozca lo que enseñamos no entiende? Y pero ellos seguían en el ejercicio. Cuando caí en cuenta dije, uy, me está pasando lo que estoy enseñando. Y yo estoy viendo 140 personas conectadas y uno que no estoy conectada. ¿Cuál es mi propósito? Y volví, conecté y yo me olvidé del comentario y seguí dando mi charla. Pero me pareció espectacular haber tenido la experiencia en un momento, digamos que en alguna otra situación de la vida, otro momento de la vida lo hubiera visto como lo más grave y terrible y seguramente hubiera sido una experiencia muy maluca. Me encantó haberlo podido comprobar como en ese momento. Entonces siento como que la vida nos da señales, a veces tocándonos así, a veces más durito, a veces a empujones, a veces dándonos besitos en la mejilla, a veces dándonos abrazos. Y nosotros a veces lo notamos, a veces cachetadas, sí, así como nos hace Marina, a veces cachetadas, empujones, estrujones, y nosotros decidimos de qué manera notarlo. Pero ella sigue siendo amable porque también nos lo sigue mostrando de maneras bonitas. Entonces, como estar en la disposición de estar alerta y estar atentos a mirarlo, siento yo que hace que notemos más como nuestra sabiduría
y cómo se está manifestando en cada una de las cosas que la vida nos quiere mostrar. Y entonces ella trata de mostrárnoslo de todas maneras. Y entonces posiblemente la primera sea súper fuerte o posiblemente la primera sea súper amorosa. Eso no tiene orden, ni tiene forma, ni todos nos damos cuenta de la misma manera. Pero el hecho de que ella nos la esté mostrando y que nosotros queremos verla o no, o estemos atentos a verla o no, hace la diferencia en la experiencia de vida nuestra y en ese, yo voy a decir crecimiento en conciencia, aunque sabemos que conciencia somos y somos completos, pero de alguna manera a entrar en un ámbito más profundo, digamos, como de esa conciencia que somos conscientemente, entrar conscientemente en esa conciencia. Entonces yo siento como que estar alerta a esas señales de la vida que nos las va mostrando en todo, en todo. Y entonces algunas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo empiezo yo a notar, digamos, como todo eso? Entonces, lo primero es estar atentos a leernos y a leer, ¿cierto? Leernos cómo. A veces cambia la temperatura de nuestro cuerpo, a veces sentimos que nuestra respiración se agita o nuestro corazón palpita más rápido, a veces sentimos una incomodidad en el estómago, un nudo en la garganta, tensión en nuestro cuello o rigidez en nuestra postura, o nos vemos cruzados de brazos o nos sentimos incómodos y no entendemos por qué. Entonces, digamos, esas pueden ser, digamos, algunas de las lecturas que nosotros podemos hacernos interiormente. Pero a veces también hay cosas externas de la forma que nos están haciendo ese llamadito. Entonces estoy pensando en alguien y me llama, quiero decirle alguna cosa linda a alguien y, y no, gracias Lore, quiero decirle una cosa linda a alguien y no, y me llega un mensaje perfecto para esa persona y entonces como que uno dice, ¿esto es casualidad o esto es qué? O sea, ¿de dónde viene esto que yo quería empezar a mostrarle a esta persona y empieza a surgir como naturalmente? O digo, y estoy en el mercado y quiero cocinar algo y se me ocurre llevar algo de más y resulta que viene más gente a comer esa noche a la casa. Pero ¿por qué sucede? No sabemos, o sea, son cosas que naturalmente van surgiendo en la vida y a veces las notamos y a veces no. Y a veces decimos, ve, siquiera yo eché más tal cosa en el mercado. Y a veces decimos, con razón, yo eché más cosas en el mercado. Como que la vida se va sintonizando, a veces incluso antes de que yo tenga planeado hacer alguna cosa como al respecto. Esto pareciera con lo que les digo que hay algo por hacer y más que algo por hacer es como algo por notar. Entonces no es de yo estar haciendo y estar esforzándome y nosotros, yo vivo en Colombia, en Antioquia, y los paisas somos muy dados a decir trabajar, trabajar y trabajar y apasionarnos intensamente por las cosas que hacemos. Y sentimos que solamente con un esfuerzo gigantesco logramos eh, como obtener lo que queremos. Y esto se trata es de notar. Y al notar, empezar a disfrutar lo que ya noté, porque ya después de notarlo no hay vuelta atrás. Entonces, el hecho de notar que a veces para nosotros puede ser una señal negativa, oh, me equivoqué y me doy látigo y me doy golpes de pecho, es ahora para mí una cosa súper emocionante porque es la que me permite darme cuenta. Entonces, como que ya el juicio se disuelve cada vez mucho más rápido cuando digo, ay, hubiera, pues ya aprendí. O sea, si eso no hubiera pasado, entonces no hubiera aprendido.
Entonces, estar en conciencia de eso es lo que me permite estar permanentemente consciente y alerta y verme cada vez más, notando más, de manera cada vez ya más inconsciente, o sea, sin ningún esfuerzo, sino de una manera mucho más natural. También he notado, y lo hablaba anoche con una amiga que me decía que el cuñado está muy enfermo, y que le habían dicho que eso era una represión de rabia de muchos años y no sé qué, y yo le decía, ve, y él es como rabioso, y me decía, no, él es calmado. Y como que me detuve a pensar y dije, ¿cuántas veces nos disfrazamos también de esa calma? Y por dentro está ese torbellino y ese movimiento que nos está diciendo, ojo, ojo, pues que te estás quedando con todo eso adentro y no tiene ningún sentido y el único daño te lo estás haciendo tú. Y al final eso sí o sí se manifiesta de alguna manera en nosotros. Entonces, van pasando como a través de nosotros una cantidad de pensamientos, digamos en este caso de rabia, en otros casos de dolor, de desengaño, de juicio, de celos, de una cantidad de cosas que la mayoría de las veces están basados en miedos y nos van engañando. Y nosotros vamos actuando y obrando en nuestra vida basados en ese engaño que nos estamos creyendo. Sin embargo, cuando hábilmente vamos recordando nuestra intención y la voluntad de estar atentos a ese llamado al amor, que siempre es la presencia absoluta de nosotros, siempre pide la presencia absoluta de nosotros, eso se disuelve de una manera casi que mágica. Me llama mucho la atención una cosa que dice el curso de milagros y es que yo llevo muchas veces invitando a la gente a dar un paso atrás y observar y darse cuenta y seguir adelante. Pero todas las veces no es necesario parar y observar, porque hay muchas veces que lo que está sucediendo nada tiene que ver conmigo y también me quedo enganchada dando ese paso atrás. Y el curso de milagros nos invita a dar un paso adelante. Da un paso adelante y suéltalo. Y entonces esta semana me llamó una amiga y me dijo, mira esto tan charro, y me contó una historia. Y yo le pregunté, ve, ¿qué tiene que ver contigo? Y me dice, no, nada. Y yo entonces da un paso adelante. Me dice, ¿qué es eso tan fácil? No es pues que uno se tiene que quedar mirando y observando y dándose cuenta y no sé qué. Y es así de fácil, porque es que yo diría que el 90% de las cosas que nos ocupan la mente, nada tienen que ver con nosotros. Y nos quedamos ahí patinando en lo que el otro debería haber hecho, en lo que yo hubiera hecho si fuera mi situación. Y ni hacemos nada, sino que simplemente lo dejamos ahí patinando en nuestra cabeza, generando en nosotros una experiencia incómoda, una experiencia que desde la humanidad no es la deseable. Y como no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a orar así y buscamos al que obre y piense parecido a nosotros para que nos diga, sí, yo estoy de acuerdo, es que es muy charra, ¿cómo le ocurre pues pedir plata sabiendo que uno sabe que ya tiene? Pues y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, como que se queda uno en esas experiencias y las va viendo y pasa la página y sigue adelante y se va haciendo tan fácil, se va haciendo tan ligero, se va haciendo tan liviano, tan divertido, tan cómodo, que a veces parece hasta como está tan relajada, pues pienso yo, ¿cierto? Desde mi juicio, desde mi antiguo yo, que muchas conocen, que yo hablo mucho de mi antiguo yo, que no podría creer que hoy en este momento estoy diciendo esto y menos haciendo eso, ¿cierto? Dando el paso adelante y pues no tiene nada que ver conmigo y sigo.
Entonces me parece bastante extraño. Y esto lo ligo a una cosa que me ha parecido absolutamente reveladora. Y es como el dar y el recibir. Yo creo que algunas veces lo he comentado en foros parecidos a este o en este. Y es que nos hemos acostumbrado a que si yo doy, si yo tengo este lápiz y yo lo doy, pierdo, ¿cierto? Si yo doy este lápiz, yo me quedo sin este lápiz. Pero en el sentido que estamos hablando como más del alma y no desde la forma, cuando yo libero al otro, me libero yo, y cuando yo le doy al otro, me estoy dando yo. O sea, nada más rico que dar un abrazo con total sentimiento de dar ese abrazo, porque uno siente que se lo está dando al otro, pero el que queda llenito es uno. Y cuando uno quiere dar un saludo o unas gracias o un detalle porque una persona está enferma o está triste, y entonces uno lo piensa y da como en el clavo de lo que la otra persona necesitaba, el que queda llenito es uno. Y entonces eso me ha impactado profundamente. Yo admiraba y admiro muchísimo la generosidad de mis hermanas, de mi papá, que nos la enseñó, y especialmente a mis hermanas, que yo me considero generosa, pero ellas son absolutamente generosas. Y, y me impacta mucho, por ejemplo, en Gilla, mi hermana mayor, que su generosidad es, uno a veces dice, ay, qué rico darle tal cosa, no, pero esa cosa no, qué pena dar eso. Allí ya no le da pena dar eso. O sea, si sabe qué es lo que la persona necesita, ella siempre da el regalo justo y perfecto, independiente del que dirán, porque ella absolutamente desde su corazón lo entrega sin importar nada más. Entonces es como, y ella se mantiene así llenita de ese amor y es llena de amigos, pero es por, digamos, como por ese amor que naturalmente sale permanentemente de ella con absoluta generosidad. Y de igual manera, pues Katy, que también es absolutamente generosa. Las dos son divinas. Eh, Entrando en todo esto, como cada que uno da, como digamos, ese amor, uno a veces siente como un agite y a veces siente como una calma, y los dos son el llamado al amor. Y entonces a veces decimos, pensamos que esa sacudida así, no. Y esa sacudida así también, porque yo puedo estar intensamente con el karaoke, sintiendo mi cuerpo así, la voz que no me da, que yo digo que suena muy lindo, pero como que no, pues la gente dice que no suena tan bonito, pero yo me oigo súper lindo y me encanta. Pero mientras uno está conectado con eso que le está apasionando y viviendo ese presente, esa euforia también es paz y esa euforia también es calma. O ese choque de cualquier cosa brusca que a veces nos sucede, también es ese llamado a darnos cuenta. También es ese, esa intención de ver a veces en las cosas demasiado profundas y demasiado intensas, ese llamado al amor. Y entonces como que se me ocurrió esta mañana pensar en que si uno va a dibujar un círculo, no importa de dónde lo dibuje, o sea, yo puedo empezar desde arriba y cerrarlo desde que mi intención sea hacer el círculo, o puedo empezar desde abajo, o puedo empezar desde un ladito. No importa desde dónde yo empiece, no importa desde dónde yo alcance a percibir, si es desde ese momento de tensión o de movimiento extremo o de calma profunda que yo lo note, desde que mi intención sea notar. Entonces,
cuando yo estoy dispuesta a notar, yo puedo notar en el paisaje, pero también puedo notar en una gotica de agua o en una hojita de un árbol. Cuando yo estoy dispuesta a notar, puedo notar en medio de una fiesta con música fuerte bailando, o puedo notar con una música aquí así de pajaritos, tranquilamente, o puedo notar haciendo yoga, o puedo notar trabajando intensamente, o puedo notar jugando algún deporte o montando a caballo, o puedo notar durmiendo, que de pronto me despierto y ¡ping! Y sienta alguna cosita y noté. Pero siempre como que, digamos, como que esa entrada en conciencia surge como de esa contemplación, ¿cierto? No es lo mismo yo despedirme, que muchas veces lo hago de mis hijos, de abrazo, chao, mi amor, y les hago el corazoncito que les hago en la frente, y me despido de ellos, a parar un ratico y abrazarlos y apapacharlos y sentirlos de verdad desde mi corazón y hacer ese corazoncito. Entonces hoy como que la gran invitación que les quiero hacer es que no nos perdamos esos momenticos que la vida nos regala, que son absolutamente intensos y que cuando abracemos, abracemos con mayúscula y que cuando hagamos el corazoncito en la frente, lo hagamos con mayúscula y que cuando besemos, besemos con mayúscula y que cuando miremos un árbol y lo estemos contemplando, contemplemos en mayúscula. Lo mismo cuando tengamos que decir alguna cosa fuerte, digámosla en mayúscula, pero que la sintamos desde nuestro corazón y que de verdad sea en conciencia plena. Entonces, la invitación es a notar cuándo hay que dar ese pasito atrás y cuándo hay que dar ese pasito adelante. Y a disfrutar el llamado al amor que permanentemente la vida nos hace con quietud absoluta o con empujones y movimientos gigantescos. Pero siempre hay un magnetismo enorme, 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 enorme que nos está llamando al amor, a la plenitud, a la paz y a la libertad. Eso era lo que les quería compartir hoy. Ole, así nomás. Así nomás. Bajita la mano y humildemente. Ay, sí, desde mi corazón. Tenía una cantidad de cositas escritas de esta semana y esta mañana las leí y yo dije, ¿qué es esto? Como que no era lo que ya hoy les quería decir. Y Muchísimas entonces, gracias, Laura. Para los que quieran interactuar con Laura, dudas, preguntas, comentarios, críticas incluso, en la parte de abajo de su pantalla, en donde dice participantes, pueden darle un clic, se abrirá una pantalla blanca del lado derecho en la que podrán levantar su mano virtual para que les pueda abrir el micrófono. Laura, creo que me quedo con muchas cosas de momento, pero una de ellas es lo ininterrumpido del llamado, la constancia absoluta del llamado. Ayer estaba yo pensando en la inspiración y, y estamos tan acostumbrados a pensar que la inspiración es nada más a la acción. Y yo ayer me encontraba absoluta y completamente inspirada a descansar. Y cualquiera que me hubiera visto hubiera dicho, no, tiene un problema brutal de motivación y de inspiración porque no podía moverme. Pero nos falla esa otra parte, que la inspiración, o sea, el llamado va más allá de nuestro juicio acerca de hacia dónde va el llamado. Y creo que el llamado al amor en este sentido ininterrumpido y constante en el que nos lo estás compartiendo el día de hoy, va también más allá del juicio. O sea, es una invitación a ver verdaderamente lo que ya está ahí, aquí, presente, ahora,
y a que nos hagamos presentes junto con ello. ¿Voy bien o me regreso? No, y mira que voy a hacer ahí una intervención chiquitica y es que tú notaste que querías descansar, que querías estar en esa pausa intencionalmente y a veces no lo notamos. Entonces el cuerpo se enferma y te hace quedar. Y somos en una resistencia queriéndonos levantar, hacer una cantidad de cosas que ni le hacemos caso al cuerpo que nos dice, quédate quieto. Pon Engarróteseme ahí, sí. atención, sí. Pon atención, quédate quieto y somos en una resistencia tremenda a eso que la vida nos está mostrando claramente y que nos está invitando que es momento de estar en ese reposo. Y que de alguna manera, si estamos atentos, lo notamos antes de sentir el dolor que nos hace que no podamos con los brazos para tenernos que quedar acostados. Exacto. Entonces, me gusta esta traspolación al cansancio y la actividad, el llamado a la actividad, porque, híjole, como que la parte de que normalmente consideramos contraria al amor, ¿no? Que podría ser el enojo o el odio o la rabia. No podemos verla como una invitación al amor en general, ¿no? La vemos como algo que hay que rechazar absolutamente, de lo que hay que separarse. Y es un acto bien violento el rechazo y la separación. Sin embargo, cuando logras entender que ese tipo de emociones nada más es tu sabiduría llamándote de regreso a la paz, al acuerdo, a la presencia, creo que la posibilidad de responder a ello desde un espacio de no violencia y de comprensión nos abre muchísimas más posibilidades de las que pudiéramos estar viendo en un principio. ¿Te hace sentido? Total, Sí. total sentido. Ok. Gracias. Entonces, se podría decir que, de alguna manera, como dice el libro el que apuntabas, el curso de milagros, ¿no? En todo momento, o estás en amor o estás en un llamado. Permanentemente. Y lo disfrazamos para no notarlo, porque incluso cuando lo empezamos a notar, también seguimos disfrazando y le ponemos de pronto un disfraz más espiritual y un disfraz más como la gente lo quiere ver y el disfraz más de la calma, como el caso que les contaba ahorita. Y, y nos vamos disfrazando y disfrazando, pero lo lindo es que también podemos notar esos nuevos disfraces y también estamos en la posibilidad de volvernos a quitar, porque en el momento en que nos disfracemos con el disfraz de paz y amor, ya no estamos dispuestos a ver nada más. Y ya no es paz y amor, ya es el Y ya no disfraz es de paz y paz y amor. amor, ya es el disfraz de paz y amor. Entonces no estamos dispuestos a notar más esa conciencia y a explorar más esa conciencia. Me queda claro. Gracias, Laura. Gracias a ti. Señora Marcela, gracias por siempre participar. Tiene usted abierto el micrófono. Gracias, gracias, Laura. Sabes que todo lo que comentaste me puse a pensar, ¿qué pasa con los billones y millones de personas que no tienen este entendimiento, que no nos han enseñado de una manera a notar, que como tú decías, a dar un paso atrás, o que entonces no es dar el paso atrás, sino el paso adelante? Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente
Y en medio de todo me preguntaba, ¿y será que no hay una pequeña también programación en este entendimiento de la forma como debemos ver las cosas? No sé si me hago Mira, entender. digamos como lo que te interpreté como de la primera parte, que fue la que más entendí, es, esto no tiene forma. Por eso hablaba como del circulito, ¿cierto? Si tu intención es hacer el circulito, no importa de dónde lo empieces. Y no importa si haces aquí 4 punticos y por allá 4 punticos, por aquí 4 punticos y después los empiezas a unir, si tu intención es llegar al círculo. Entonces, así como hay millones y millones de personas que no conocen los 3 principios, hay millones y millones de personas que no conocemos otra teoría que apunta a lo mismo que apuntan los 3 principios. Es como, ¿tú has leído la Cábala? No. Bueno, la Cábala te habla más allá de las religiones al principio que apuntan las religiones. Entonces, no importa si tú eres católico, musulmán, budista, a lo que apunta es a una misma esencia. Entonces, no importa si haya foquitos en el planeta que están apuntando a los 3 principios o haya foquitos en el planeta que están apuntando a otra cosa. Mira, este fin de semana estuvimos 6 parejas en una finca y empezamos a conversar, nos conocimos hace muy poquito porque somos vecinos de una unidad que es muy nueva y nos hemos hecho súper amigos. Y resulta que estábamos hablando las 6 mujeres en la misma sintonía, que todas habíamos llegado a esencias muy similares de maneras distintas. Entonces lo que menos importa es la forma. Lo que importa es como la fe y lo que llevamos dentro y el llamado al amor, que desde cualquier, digamos, si la intención es el llamado al amor, la forma es lo de menos. Que nos encanta esta porque es la que conocemos y es a través de la cual hemos logrado profundizar y estamos dispuestos a seguir mirando y mirando y descubriendo más cosas nuevas todos los días. O sea, puede que dentro de 15 días yo diga, ¿yo por qué dije eso? Ya yo esté viendo una cosa nueva que me haga pensar que lo que hoy les dije no tenía nada que ver. Hoy estoy abierta a esa posibilidad, pero posiblemente algún día haya otra cosa que me convenza más y me haga abrir como mi experiencia muchísimo más a otras cosas. Entonces yo creo que la invitación es a no encasillarnos y creer que hay una distancia o diferencia porque cada que nos sentimos separados, entramos en juicio, entramos en miedos, sino a ver la posibilidad del amor en todo, en absolutamente todo, con 3 principios y sin 3 principios, con budismo y sin budismo, con cristianismo y sin cristianismo y con todo lo demás. Entonces, en la medida en que no nos sintamos separados, más estamos atentos a ese llamado al amor. Y la forma es lo de menos. Todos los caminos nos llevan a Roma. Todos los caminos nos llevan a Roma. Gracias, Laura. A ti. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Lina quiere hablar. Lina quiere hablar. Tiene usted el micrófono abierto. Bienvenida. Ok, gracias. No, yo le quería dar las gracias a Laura por expresar de una forma tan simple y las analogías tan prácticas que nos hacen internalizar toda la enseñanza que nos estás dando. Para mí es muy importante ver cómo nos libera el salirnos de nosotros y vernos como observadores, observarnos y observar cuáles son los disfraces que estamos teniendo. Porque una vez veamos que son disfraces, nos da esa livianidad para saber que no somos nosotros, sino es el disfraz que estamos usando. Entonces eso me pareció muy
impactante. Y también me gusta mucho lo del círculo porque me hace sentir que cuando cada cual tiene su momento y tiene su forma, su estilo, para empezar a buscar esa conciencia, para empezar a ser consciente de quiénes somos y qué nos está diciendo la vida. Pero simplemente gracias. Gracias, te quiero mucho. Muchas gracias, Lina. Con estas dos respuestas que estás dando, Laura, lo que me llama muchísimo la atención es la tabula rasa. O sea, porque ya no estamos hablando ni de religiones, ni de creencias, ni de posición socioeconómica, ni de razas, ni de géneros, ni de nada. Este es el espacio en el que todos los seres humanos nos encontramos como iguales. Y todos vivimos inmersos, gloriosa e inevitablemente, en este llamado al amor, ¿cierto? Total, Claro. total. Y la manifestación de algunas cosas que vemos o percibimos son muy fuertes. Y nos da trabajo entender que es un llamado al amor. Nos da mucho trabajo y a mí me dio mucho trabajo y todavía hay muchas cosas que me dan mucho trabajo. Pero observarlas como un llamado al amor, sí o sí genera una experiencia distinta en mí. Completamente de acuerdo. Gloria Norman, desde el Facebook Live, nos dice, gracias, Marina y Laura, por compartir y ayudarnos a darnos cuenta de nuestro existir como quiera que sea lo que se esté viviendo. Y lo único que hay que hacer es reconocerlo y aceptarlo. Gracias. Y Rocío dice, entrega al momento presente. Gracias, Laura. Linda, gracias. Lau, a mí me encantaría que nos hablaras un poquito más sobre las implicaciones que ha tenido ver este llamado constante. Implicaciones prácticas, así de Mundanas. florecilla del campo, sí. Las implicaciones sencillitas y mundanas que puede tener el caer en cuenta de este constante llamado al amor en la vida diaria de las personas. ¿Qué cambios has visto tú en ti y en las personas que te rodean cuando hacen conciencia de esta posibilidad constante? Les voy a hablar de mí primero. Yo toda la vida me he considerado muy de buenas. Y siempre se lo he dicho desde que me conocieron y véanles la risa y todo. Y siempre he sentido que la vida me ha tratado muy bien y ha sido muy generosa conmigo. Pero antes lo notaba desde mi arrogancia. Lo notaba desde cómo no me va a tratar bien si yo soy X, Y, Z y el abecedario completo en todos los idiomas. Porque la vida me mostraba que con hacer las cosas de la manera que las hacía, con el esfuerzo y el empeño y la dedicación que las hacía, conseguía los resultados que culturalmente debería tener y que yo me había comprado. Sin embargo, cuando empecé a notar esto y empecé a sentir que yo me le quería, se me hace nudo en la garganta, como arrodillar a la vida.
no quise seguir haciendo ni siquiera lo que profesionalmente yo hacía porque me generaba tanto ego, tanta arrogancia y tanta soberbia, por decirlo de alguna manera. Aunque era muy querida con mis clientes y los resultados eran muy buenos, me generaba tanto creer que era de esa manera que se vivía la vida, que si no me salía de ahí, sentía que no era fácil para mí, como para otras personas, ir compartiendo, digamos, entre lo que hacían y lo que quieren empezar a hacer, ir compartiendo, ir saltando a poquiticos. Para mí esto era tan fuerte y tan arraigado y lo tenía como una creencia tan grande que yo sentía que lo tenía que soltar, y ese soltar me generó muchas cosas, entre ellas un dolor en el hombro 2 años, como si yo me hubiera quedado así agarrada de un palito y no me quisiera soltar y no me quisiera soltar y no me quisiera soltar, y ganas de hacer aquí una cantidad de cosas y seguir nadando y avanzando pero pegada al palito, y me generó un dolor en el hombro enorme. Pero empezar a sentir que me le quería arrodillar a la vida y que quería permitir que las cosas fluyeran con o sin mí e irlas aceptando como llegaran con o sin mí, me generó una cosa enorme, y es que la vida seguía siendo igualmente generosa conmigo, seguía siendo igualmente hermosa y más conmigo, y yo no tenía que hacer esfuerzo. Y entonces empezar a notar que sin esfuerzo conseguía lo mismo y más, empezó a generar una curiosidad de qué más hay, qué más hay, qué más hay. Y ese sin esfuerzo te lleva a una libertad, que ese sin esfuerzo suena a veces como entonces esta no hace nada, no, o sea, si yo voy a montar la conferencia para mi cliente y me dice que es con esto, yo me la entrego toda y me dedico, y si me tengo que sentar 3 días y una semana y echarle cabeza 20 días, lo hago, pero no tiene esfuerzo. O sea, es, digamos, como tan apasionadamente la intención, que ese esfuerzo que yo tenía para que ese otro cliente vendiera más, aunque las cosas se me daban muy fácil, porque tampoco era pues que viviera sacrificada, o sea, me fluía muy fácil. Ahora fluye todavía muchísimo más fácil. Y ahora se manifiesta muchísimo más y lo noto muchísimo más. Entonces se manifiesta en mí en una liviandad, en una ligereza, en un disfrute que yo nunca me hubiera imaginado que en medio de estar montando una conferencia a mí me provocara salir a la huerta, coger hierbitas para hacer una aromática y pararme al lado del fogón a disfrutar cómo huele y traérmelas de la huerta haciendo así, ir oliendo cada una de las hierbitas. Jamás me hubiera imaginado ese disfrute en mi vida, porque no me cabía en la cabeza que si yo tenía el compromiso de montar una conferencia, yo me pudiera parar a tener ese goce y ese disfrute por un instante. Pero tener ese goce y ese disfrute por un instante hace que cuando venga aquí y me tomo mi aromática, esta no es tan natural, esta sí tiene cositas, pero es que no me dio tiempo, aflore la libertad, la apertura, la creatividad para ofrecer lo que hay que ofrecer en esa charla que esas personas están esperando recibir. Entonces yo siento que de alguna manera, al empezarlo a experimentar uno, les voy a poner un ejemplo de una cosita que me llama mucho la atención, que es como una fotico que lo mandan mucho a veces por los chats, y es un niño y un papá caminando como por una barranquita, o sea, como por un caminito de la montaña, y aquí hay un hueco, pues como el abismo, y el niño va caminando detrás del papá, y el papá le dice, ten cuidado, hijo, y el hijo le dice, ten cuidado tu papá, que estoy siguiendo tus pasos. Entonces eso
ya no es como de predicar, sino que ya se empieza a sentir, porque ya tu conversación fluye de una manera completamente distinta. Tomás, mi hijo, y que no me oiga que estoy hablando de él, es muy parecido a mi antiguo yo y todo lo quiere comprobar y todo quiere ser racional y con datos y hechos y científicamente comprobado. Y en estos días teníamos a un amigo comiendo acá, que es muy gracioso y yo disfruto mucho estando con él. Y de estos temas cero que ver. Y somos amigos hace más o menos 2 o 3 años, pero lo queremos muchísimo tal y como es. Y empezó a preguntar muy profundamente, Laurita, y yo, pues, o sea, uno sí es capaz de cambiar a estas alturas de la vida y empezar a ver unas cosas distintas. Y el que le empezó a responder fue Tomás. Y yo era, y él volvía y preguntaba, y Tomás volvía y le contestaba. Entonces yo me pregunto, esto empezó a suceder en el momento en que yo le dejé de dar cátedra, la cátedra que él no quería escuchar. Entonces, creo que no es necesario y que en el momento en que la persona siente que necesita algo y lo pide, es el momento de esa persona, pero mientras no lo pida, yo lo disfruto tal y como es, sin pensar que tiene que ser distinto o que ya tiene que haber entrado en una conciencia distinta, supuestamente. Entonces, así es como lo veo yo desde un disfrute cada vez más pleno y de una lectura. Al principio me fue muy difícil leerme mi cuerpo y todavía me es muy difícil leer muchas señales de afuera, pero cada vez creo que voy leyendo más una y otra. Y entonces siento que mi digestión está pesada, digo, ¿fue la comida? ¿O algo no hice como lo quería hacer? ¿O no quedé contenta como tal cosa? Y, o sea, como que siento cada vez mucho más rápido y de pronto me doy cuenta de estoy manejando y siento mi corazón acelerado y digo, hey, es que voy rápido y no tengo afán. Y entonces bajo un poquito el acelerador. Y así una cantidad de cosas en el diario vivir. Entonces como que de pronto siento un nudito aquí, vivir porque estoy comiendo tan rápido y esto como está de bueno y lo empiezo a disfrutar más. Entonces es como un llamado a la conciencia, a la conciencia, a la conciencia, a la conciencia, y ese llamado al amor es una cosa súper profunda y es una cosa súper light. O sea, porque, o sea, llevarme una cucharadita a la boca de una cosita que me encanta y disfrutarla y sentirla es un goce tremendo, como lo puede ser el abrazo, como puede ser una conversación absolutamente profunda. Entonces ese llamado al amor es en todo momento y en todo lugar. Está para que nos lo gocemos. O sea, nos trajeron aquí para disfrutar, no para sufrir. Y entonces ese llamado a que todo puede ser visto desde el disfrute, o todo desde el disfrute es mucho mejor, y desde ese llamado al amor es mucho mejor y más agradable como experiencia humana, que es lo que estamos viviendo aquí, hace que la vida sea mucho más rica, hace que nos la gocemos mejor, hace que pasemos más bueno, hace que nos demos más y que demos más amor y que al darlo lo estemos recibiendo. Tan fácil y tan difícil como eso, Laura, como abrirse a recibir, Tal que cual. ya está. Pues grandes tareas nos llevamos, Lau. Tareas en términos de caer en cuenta, ¿no? No en De términos de hacer, porque notar y notar. pues qué tan difícil es recibir cuando todo te está siendo dado, qué tan difícil es darte cuenta cuando la atención pues la estás poniendo en un lugar o en otro. Y nada más es cuestión de notar esos llamados que te dicen, hey, mira para el otro lado. Es Muchísimas así de gracias, fácil. Laura. Qué delicia de plática. ¿Algunas palabras para cerrar? No, yo pienso que digamos, como
como una invitación a estar muy dispuestos y atentos a ver ese llamado al amor en todo, a ver ese llamado al amor que mágicamente empezamos, o sea, como que empezamos a ser conscientes de manera intencional y terminamos siendo conscientes de manera mágica. Pues como, y no terminamos, pues porque si no nos vamos haciendo conscientes de manera mágica, porque ya a veces sin intención empezamos a notar. Entonces es como esa invitación a notar y a notarnos y a sentir y a sentirnos. Y hasta que la magia se vuelva lo más natural. Hasta que la magia se vuelva nuestro estado natural. Maravilloso. Laura, muchísimas, muchísimas gracias por la presentación de este tema. Siempre es un deleite escucharte, pero más cuando estás compartiendo así, desde el fondo, fondo, fondo del corazón. Todos los demás, nos vemos en 15 días por acá. Gracias. Muchas gracias.